tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de donde nos vean, a Res Civitas. Hoy nos acompaña ni más ni menos que uno de los grandes historiadores de España, Antonio Nadal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, Antonio Nadal. Buenas también a José Manuel Cruz y buenas a Pedro de Tena. Muy buenas a Antonio, todos. Hola. eh, esto es muy sencillo. El tema de hoy, como habíamos quedado, pues es básicamente el tema de nuestro tiempo. ¿Cómo va a finalizar la guerra de Rusia y Ucrania? Y para eso, pues hemos tomado como pretexto la reunión que tuvo Zelensky en la Casa Blanca con Donald Trump y que acabó de malas maneras, aunque eso pues se ha recompuesto. Aquí hemos tenido varias entrevistas con historiadores, tú eres un gran historiador, pero hoy nos gustaría conocer tu opinión desde el punto de vista, yo diría, antropológico, de costumbres de esas sociedades que son tan diferentes muchas veces, creo yo, a las nuestras. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Pedro de Tena, a José Manuel Cruz, para que te pregunten y tú contestas libremente, que tenemos 50 minutos. Adelante, Pedro. Buenas tardes a todos. Eh, Está claro que Antonio ha vivido en el sur, bueno, lo que podemos llamar el sur de Ucrania, que es Rumanía, en la zona de Sibiu, que nos decía antes, fuera de cobertura, que, que estaba siendo ahora la sede de la OTAN, ¿no? Bien, él ha vivido allí, conoce muy bien esas costumbres. Pero bueno, yo para empezar a andar en este asunto, le preguntaría una cosa que me parece esencial. Ucrania y Estados Unidos acaban de acordar un alto el fuego, pero parece que Rusia, con Putin vestido de militar, parece más interesada en liberar cuanto antes los territorios ocupados por Ucrania, en la zona rusa de Kursk. Antonio, ¿se han hecho las cosas bien? ¿Dónde han estado todos los actores? ¿Cómo es, por ejemplo, y es una tercera vía, cómo es, por ejemplo, que Gran Bretaña o el Reino Unido esté teniendo un papel en una Europa a la que no pertenece? Yo hay veces que me siento completamente perplejo ante lo que está ocurriendo. Bueno, en primer lugar, no solamente daros las gracias, sino encontrarme con todos vosotros, queridos amigos y admirados intelectuales. Yo desde 1998, 1999, he vivido, a veces de manera temporal, es decir, navidades, vacaciones. He vivido cerca de 30 años en Rumanía, en la República Moldova, con la muy especial configuración. He estado en Transnistria, es decir, la única zona europea donde está directamente establecido el ejército ruso, y en Bulgaria. He llegado prácticamente hasta el sur, donde permanecen todavía muchas zonas de turcos. Entonces, la visión que yo tengo del tema procede de que he sido, pese a que nuestro perfil era catedrático de Historia Contemporánea, yo he sido profesor de lo que se llama Historia del Tiempo Presente, por la traducción o Historia del Mundo Actual, si se toma del mundo anglosajón o del mundo francés. Y como he hablado con Agapito en otras ocasiones, es el análisis de un sistema, de un mundo que podemos calificar, o la parte este del continente europeo, o Eurasia, como elemento estratégico central, porque tienen una fase histórica profundamente diferentes. Es decir, hablamos de territorios, de zonas que no han tenido revolución industrial, que no han tenido revolución burguesa, cuya periodización de la historia no tiene nada que ver con Europa, y donde, lógicamente, hay que plantearse la diferencia que existe entre Occidente y Europa para hablar de todos estos temas. He sido He visto directamente la entrada tanto de Rumanía
digo por los fastos y celebraciones, tanto de Rumanía como de Bulgaria especialmente. He tenido oportunidad de hablar con los políticos. Me he venido de Rumanía justamente cuando se está desarrollando un proceso absolutamente excepcional que retoma la historia de Rumanía, tanto del mariscal Antonescu como del comunismo de la época final de Ceausescu, volviendo otra vez de nuevo a un periodo de alteración del sistema o incipiente sistema democrático. Eh, Putin va de militar porque se lo ha enseñado al mundo Zelensky. Sí, Putin ha imitado a Zelensky. Zelensky va con esa humildad franciscana de la estética de guerra, pues todos los asesores, y estamos jugando ya con una época de, de medios, pues ha aparecido Putin vestido de militar. Las razones en las que nos movemos son relativamente simples, como todas las alianzas o desalianzas de tipo militar y político son relativamente claras. La complejidad es cómo se produce. Es evidente que hay un poder real, es decir, el statu quo está fundado entre los Estados Unidos y el centro de Eurasia, que es la URSS, y que cualquier proceso, cualquier salida de la situación en la que se encuentra, pasa por un acuerdo entre los dos. Se producirá con un elemento real, que es la escasa capacidad de la Unión Europea y con la aceptación por parte de Ucrania, que supondrá la eliminación de Zelensky como sujeto político, y en consecuencia eso es lo que, sin ser sin tener una gran visión del tema, es la lógica de la fuerza y la fuerza de la lógica. Es decir, no hay otros elementos con los cuales jugar. José Manuel. Ha hablado don Antonio Nadal de la diferente Mm. periodización que vive el este de Europa en relación a Europa Occidental. Hay otros analistas, otros historiadores, otros estudiosos que hablan un poco de la influencia de procesos históricos de más largo alcance, de lugares en donde estuvo o no estuvo el Imperio Romano, de lugares donde estuvo o no estuvo el Imperio Otomano, donde estuvo el Imperio Austrohúngaro o no, donde estuvo el Imperio Alemán o no, donde estuvo, es decir, que entra más bien en la influencia de las grandes entidades históricas que han dejado su impronta, que históricamente han dejado la impronta en muchos lugares. ¿Cree que ese es un factor que pesa a la hora de entenderse unos países con otros? Es decir, es importante que en Alemania y Polonia nunca el Imperio Romano no llegara y nosotros sí tuvimos la influencia de ello, que en otro lugar el Imperio Otomano estuvo y no estuvo. Es decir, la influencia de esa gran entidad histórica ¿es palpable en la situación de los países del este de Europa o realmente es algo que con la globalización ya hay una estandarización que eso se le da más importancia de la debida? Su experiencia al conocer esos lugares y su carácter de historiador, evidentemente, ¿qué diría al respecto? Bueno, la globalización a veces es una coartada intelectual cuando no se quiere apreciar los matices que están operando en el mundo. Y como he dicho antes, cuando teníamos eh, cerrado la comunicación, es la vuelta a la política, o sea, la vuelta a los complejísimos procesos que se mueven en el mundo. Es evidente, por razones puramente históricas, que Europa no es exactamente Occidente, o al menos el origen de Occidente no es Europa.
Alejandro no vino nunca al continente europeo. Alejandro, ni los grandes imperios y los orígenes culturales ni políticos, no fue la tierra ignota, la tierra bárbara que era Europa. Quizás en los ejércitos romanos fueron los que comenzaron a construir lo que después sería, vamos a llamarle Occidente, por la diferencia que existe entre Europa y Occidente. Entonces, los países de la parte oriental de Europa, no Europa del Este, sino la parte oriental de Europa o el centro de Eurasia, responden a criterios de naturaleza histórica muy distintos. Es decir, ellos no pasan por las revoluciones industriales, ni por las revoluciones francesas, ni por el impacto de la revolución industrial, ni por las revoluciones del 30 o del 48, con una leve excepción, un poco en Polonia y un poco en Bohemia, o en la actual Chequia. Ellos participaron en las guerras balcánicas. Ellos, como decía Metternich, a partir de Alemania ya no hay Europa, está la barbarie. No hay, es un mundo completamente diferente. Las estructuras culturales, políticas e ideológicas en Bulgaria y otros países están fundadas en sus luchas contra el Imperio Otomano. La unificación nacional de estos países proceden de final del siglo XIX, y en el caso de Rumanía, con los tratados de la Primera Guerra Mundial, en que le entregan Transilvania, que es donde yo he vivido todo este tiempo, se lo arrebataron a Turquía y se lo entregaron, y hablamos de 1917, 1918. Hablamos de procesos históricos muy distintos, por los que, sin duda, es especialmente complicado desde las concepciones de los sistemas de vida y actitudes diarias de la gente, que tengan una visión parecida a Occidente. Esa ha sido la gran fuerza y la gran dificultad que ha tenido Occidente con Oriente, con los bárbaros, los tártaros, se decía en tono displicente. Esa es la gran diferencia. Es decir, cualquier guerra, conflicto, alianza que han hecho los Estados Unidos han estado muy limitadas a los procesos políticos de republicanos y primero la opinión pública y después la opinión pública expresada a través de las actividades políticas, y Rusia, donde han muerto bien al frente de las tropas o bien por detrás si no avanzaban con los comisarios políticos, y da igual cualquier movimiento de la opinión pública. Pero es profundamente distinto, pese al intento inicial de la Dacia y de la Tracia. Lo de la Dacia es muy importante, porque en el himno nacional rumano aparece somos hijos de Trajano. Es el único himno que yo conozca, bueno, el español no tiene letra, en el que se hace una referencia explícita al Imperio Romano. Pero son historias, sin duda, profundamente distintas. No están sometidas, digamos, a la enorme complejidad de 2000 años en los que se ha ido forjando a través del pensamiento judeocristiano, de la filosofía. No se han ido gestando los grandes principios de la... de la comunicación. Pero esa es Europa. Europa fue grande y unida primero con la hegemonía española, después con la hegemonía francesa, después con la hegemonía inglesa, y después con Alemania. Y como yo decía a mis alumnos, digo, Europa es vamos a llamarle un continente, por no llamarle una idea, o ni siquiera una proyección política, es lo que los portugueses odian a los españoles odian a los franceses odian
a Los alemanes. a los alemanes y todos odiamos a los británicos. Y si los italianos, digo, los italianos cantan Io sono, un italiano que es muy bonita y que no quiso cantar Celentano porque era una canción de derecha y le supuso el desastre más grande de su vida porque es la canción más escuchada en el mundo. Pero claro que hay una gran diferencia. Antonio, yo volviendo al acontecimiento este de la Casa Blanca, que toda la prensa occidental, pues lo que ha hecho ha sido, en fin, acusar a Trump, a J.D. Vance, de que han sido unos groseros con Zelensky. Y claro, cualquiera que vea el vídeo desde el principio hasta el final, pues podemos ver que es, en fin, todo lo contrario. O sea, que al final la posición que tiene Zelensky, sin entrar ahora en el modelo, porque en el modelo de ese diálogo, que era una rueda de prensa, que no era una rueda de prensa y las preguntas se dirigían sobre todo a Donald Trump, ¿no? Volviendo a lo que tú acabas de decir, o tratando de traer todo esa acumulación de tradiciones, de costumbres, de creencias, de formas de vida mitológicas, es decir, las formas de vida cotidiana que tienen estos países, y fundamentalmente los países eslavos, pues es verdad que esas tradiciones siempre han chocado con las ideas del mundo occidental y naturalmente también con nuestras propias tradiciones, con nuestras propias costumbres, y que a veces eso se refleja pues en ese orgullo de determinados individuos ucranianos o rusos o todos rusos que yo incluso he hablado con algunos, en fin, aquí tenemos el privilegio de tener un gran amigo como es Boris Zimorra, que nació en el año 44 en la antigua Unión Soviética y que regresa a España, viene a España con 33 años ya, que es madre rusa, etcétera, y siempre coincide con tu valoración, coincide con tu apreciación, con tu análisis, es decir, cuidado a la hora de entenderse con esta gente, porque carecen de costumbres, de tradiciones, de ideas que nosotros ya las nacemos casi en vena, como es decir, oiga, mire usted, una cosa es la relación diplomática y otra cosa es la relación de guerra. Y entonces, claro, Zelensky está negociando un tratado comercial con Estados Unidos y no se le ocurre ni más ni menos que decirle al vicepresidente de Estados Unidos, tú has ido a Ucrania alguna vez, tú sabes lo que es eso, yo he negociado. Claro, ahí es donde se refleja, se manifiesta lo que tú dices de tradiciones, ideas, costumbres, algo que iría como en vena, metido ahí y que impide muchas veces que el diálogo con lo que llamamos Occidente o lo que tú dices mucho mejor que yo, más que Occidente, la civilización judeocristiana. Esto es lo que me gustaría que mostrase, si es que tú consideras que yo estoy equivocado en la No, apreciación no. esta. En primer lugar, y aunque no entre en ello, la, la escenificación de Zelensky con Vance y con Trump, para un historiador fue una maravilla. Fue una maravilla. O sea, eh, Sí, sí. ¿cómo sería Potsdam? ¿Qué se dirían en Yalta? No tenemos ni resúmenes. ¿Qué se dirían en las... Yo que tengo recogido Solo tenemos una foto, documentación. ¿no? Solo tenemos una foto Sí, que sale siempre y una ya foto está. donde No hay llevaban más. al pobre Roosevelt, que no se podía mover, paralítico, y lo sentaban para que no se viera antes. Pero fue una escenificación tremenda. Ya los comités ejecutivos y del buró político del Partido Comunista de España le decían a Dolores Ibarruri todo lo peor por su relación con Antón. Pero ahí aparece, intervino Santiago Carrillo haciendo referencia a la camarada Dolores. Punto. Pero fue una expresión increíble porque por primera vez incluso teníamos los colores, los movimientos, las actividades. Fue verdaderamente extraordinario. Pero hablando de los complejos mecanismos que operan en todos estos países, eh, la la sociedad, llamémosle occidental, de la parte de Europa occidental y un poco los Estados Unidos, que ya ha visitado Tocqueville y todas las peculiaridades de la democracia americana, están ya profundamente arregladas, están extraordinariamente solucionadas. Está todo previamente negociado, todo
es sencillamente la reunión para establecer cuáles son los principios que la diplomacia ha realizado de manera prevista a través de multitud de asesores, consultorías, movimientos económicos, pero es verdad que estos puntos responden a veces a criterios profundamente súbitos y no acomodados a los mecanismos reales de lo que es una manera distinta de entender el mundo. En alguna ocasión, hablando para los problemas del Báltico, iba la Navy a entrevistarse con Stalin y no aparecía. O sea, todavía, cuando iba Biden a ver a Putin, llegaban a Rusia, no aparecía. Y llevaba a Putin a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, todas las esperando a que llamara a Putin. Yo he ido a Bucarest, que era un viaje de 8 horas, a verme con alguien como vosotros, y no ha aparecido. Y entonces no me puedo enfadar. O sea, ¿por qué no has aparecido? Ah, es verdad. ¿Cómo que es verdad? Pero no habíamos quedado a tal día. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y digo, este tío, no le vuelvo a hablar, es tonto, se está quedando conmigo. No, son mecanismos especiales en los que la situación es enormemente compleja. Son mundos todavía, en muchos casos, profundamente sometidos a lo que te doy y lo que me das. Es decir, al primer capítulo del Capital, a la mercancía. O sea, yo soy profesor, puedo aprobar a tus hijas si tú me pones los dientes, si eres dentista. Es decir, hay uno, y eso no es corrupción. Estoy verdaderamente torturado con las manifestaciones que se hacen relativo a que son zonas corruptas. La corrupción son cuando están perfectamente estructuradas las relaciones y están perfectamente orientadas dentro de los códigos penales o de los códigos civiles. Pero estos son países que se mueven en una dinámica que nos resultaría compleja, complejísima, pero que ni siquiera ocurre en Hispanoamérica. Yo te he oído a ti, Agapito, tus visitas a México, tus actuaciones. Yo he salido con un grupo en Bulgaria, con todos los embajadores de Hispanoamérica más Brasil, y hemos salido de noche y no hemos ido precisamente no hemos ido a la universidad. No. A tomar algunas copitas. Sí, unas copitas. La diferencia es que yo era más joven y tenía más pelo, pero no tenía dinero. Entonces, digamos, para entendernos, no triunfaba. Pero eso es natural. Cuando tú ibas a entrevistarte con el rector de la Universidad Clement Oldrinsky, ni el embajador de España, solamente Francia o Inglaterra o Estados Unidos se podían entrevistar con el orgullo, con el rector. Imagino, Antonio, perdona, que Pedro te va a preguntar en esa línea qué dificultades habrán tenido en la administración norteamericana para llevar a Zelensky a hablar, y sobre todo para hacerle hablar a Putin, y sobre todo para que hablen entre ellos dos. ¿No, Pedro? No sé, yo creo que tenemos aquí un panorama, yo lo veo peligrosísimo. Yo sinceramente lo veo peligroso. Porque claro, se está jugando con cosas que, bueno, aparte de que, por ejemplo, la gente que estamos en el limbo, es decir, los que estamos aquí y otros miles de millones, otros cientos de millones de europeos, no pintamos absolutamente nada en nada de esto. Aquí aparecen industriales, políticos, militares, desarrollo, bueno, aparte de los geopolíticos que florecen ahora por metro cuadrado a decenas. Bueno, yo ya no sé quién no es geopolítico en este momento. Yo ya no sé qué. Nosotros y Antonio Nadal. Yo no más que preguntar, sino a estudiar tradiciones. Yo procuro preguntar, porque sobre estos temas
sobre otros muchos no tengo una información, ya lo he dicho algunas veces, no hay una información fehaciente suficiente como para adoptar ninguna posición que merezca la pena. Se puede adoptar cualquier postura que uno quiera, porque uno puede ser tonto de muchas maneras, pero para hacerlo con consistencia yo es que no lo veo. Pero sí me gustaría, Antonio, que me explicaras algo que antes te lo he planteado y no me lo cuentas. Yo sé que tú de esto sabes. ¿Qué papel está jugando el Reino Unido en esto? Vamos a ver. En el año 2002, 5 de marzo de 2002, las delegaciones de recién estallada la guerra, la guerra oficial, porque la guerra empezó mucho antes, en fin, en 2013, 2014, el tema del Maidán, el tema de Crimea, la guerra está ahí desde hace mucho tiempo. Pero bueno, cuando estaba ya oficialmente y Putin invade Ucrania, a los 2 meses, se reúnen unas delegaciones de Ucrania y de Rusia en Estambul, después de los acuerdos de Minsk. Bueno, hay una historia ahí. Bueno, y de pronto aparece en escena Boris Johnson y le dice al oído a Zelensky que esto de hacer un acuerdo que se tiene que acabar hoy. Y se acabó. Y dice, vamos a ver, el Reino Unido, que ni siquiera está en la Unión Europea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces está la von der Leyen diciendo en la aranceles, te voy a pegar una de aranceles, un arancelazo, el Trump contesta que el 200% que te voy a dar para los coches. Sí, pero ¿y el Reino Unido, esa vieja raposa que tenemos aquí dando vueltas siempre por Occidente de León Felipe? ¿Qué pinta aquí? Y sin embargo, ¿cómo consigue lo que está consiguiendo? Bueno, A mí me asombra. son admirables, porque no he visto sociedad ni nación más profundamente degenerada en todos los aspectos en que hayan elevado a la categoría de virtud los principios más incompatibles con lo que podemos denominar, bueno, un poco la cultura racional y la filosofía alemana, etcétera. Ellos hasta el nacimiento de la policía se oponían, porque decían que los inspectores eran chivatos, era gente intolerable, es decir, no podían entrar en sus casas porque rozaban la actividad. Estamos investigando un crimen. ¿Ustedes cómo se atreven a seguirnos por todos lados? El Reino Unido tiene dos elementos claves. En primer lugar, es que es el representante de los Estados Unidos. Es siempre que los Estados Unidos le reconozcan que siguen mandando, aunque no manden, son los que ejecutan la política americana en Europa. Son en la Segunda Guerra Mundial no estaba establecido. Los cuatro grandes poderes de la Segunda Guerra Mundial eran China, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Es decir, no estaba prevista la consistencia de Europa, entre otras razones, por la enorme hostilidad y por los fantasmones de los franceses, o el fantasmón de Gaulle, que está heredando este pobre hombre actual, que no pinta nada, que no realiza nada y que se pone a traer a todos los militares de Europa para darle una especie de... Menos a los españoles. Bueno, pero es que los españoles es otro asunto. Entonces, la Gran Bretaña tiene una tradición a través del MI6, tiene una grandísima influencia y ha sido en muchos casos el elemento a través del cual ha penetrado la CIA o el resto de los servicios secretos, y tienen una larguísima tradición en el imperio. Es decir, en Turquía, en todos estos países donde todavía no había llegado los Estados Unidos, es donde están los ingleses. Yo he conocido a los dirigentes del CNI que se ocupaban a lo mejor de Turquía, Bulgaria, Rumanía, normalmente coroneles del ejército, y estos la relación que veías. Los países del este, como son muy pequeños, si estás en Bulgaria, estás en permanente contacto, la vida diaria, ve a presidente de la República por la calle, ve a tenientes generales de la antigua seguridad del Estado, vas viendo gente por todos los sitios, porque las transiciones, a diferencia de
de Rumanía, donde mataron, para que no fuera un testigo incómodo a Ceausescu. En los otros, pues la transición del comunismo pues no fue nada, fue un poco similar a España, solo que continuaron prácticamente en el poder. Entonces, por ahí están metidos en todos lados los ingleses, porque tuvieron intereses a través del imperio. Y sobre todo, y finalmente, porque son los únicos que tienen un gran ejército. Yo Pero entonces tú me estás diciendo que el interés de los Estados Unidos a través de Gran Bretaña es romper los acuerdos, que no haya tregua. nunca, yo no sé muy bien qué ha hecho nunca Inglaterra con Europa ni con el resto. Han estado en su mundo, y los americanos entraron en la Segunda Guerra Mundial cuando Churchill le dijo que ya no podía seguir ni con la opinión pública y que no tenían libras para Ya. seguir la guerra. Pero Inglaterra es el único que tiene ejército. Es decir, la expresión de la realidad es la fuerza. Puede ocurrir, podemos hablar de todo, prácticamente de todo lo que queramos, pero el poder es, el statu quo y la realidad del poder es como Kenan, es la contención. Y la contención lo único que tiene es Inglaterra. Esa es la única. Y si yo me reúno con los matones de mi barrio, naturalmente yo sé quién es el que mide 2 metros, el que tiene más fuerza. Con ese me voy a reunir. Los otros me dan un poco igual. O sea, Francia va a ofrecer si Francia no puede convocar un ejército. Francia tiene 40% de islamistas. Si se llega a convocar un ejército, no digamos napoleónico. Entonces, Inglaterra es una pieza degenerada de la sociedad occidental, pero son nuestros malvados occidentales, y siempre han tenido la habilidad de acabar expoliando a todo el mundo y al final continuar con la Commonwealth como héroes y como reyes y como reinas de todo el mundo. Esa es la gran actividad. España lo hicimos muy bien y salimos peor con todo el José mundo. Manuel. Pero Inglaterra es el representante de los Estados Unidos. ¿Cómo la OTAN o la sociedad europea va a una reunión en Inglaterra? Porque mandan. Nada más. No hay ninguna versión. Es la fuerza. ¿Tiene un poder autónomo? No. No, porque nadie tiene un poder autónomo al margen de los Estados Unidos. Ya. Y entonces, al margen de los Estados Unidos, si a alguien se le ocurre establecer alguna línea, está totalmente controlada. Llaman por teléfono: mira, Donald, voy a reunir a unos militares, como el francés. Pero la realidad es el poder, y pasa igual con Rusia. O sea, no se puede. Hay un principio, y ya termino, hay un principio básico. Una potencia nuclear no puede ser vencida en una guerra convencional. Es imposible. Ya. Quiero decir, si quieres acabar la guerra como tregua, como rendición, como punto de acuerdo, como capitulación, una potencia con 1.000 ojivas o 1.500 o las que posea, Además, no puede terminar una guerra convencional. Rusia no va a ser derrotada jamás. Que se le quite de la cabeza a Zelensky o al que le vaya a suceder a Zelensky. Y lo de Kursk, a lo que te ha referido antes, es que Kursk es una ciudad, es una zona simbólica de la Segunda Guerra Mundial. Fue la gran batalla de la historia de carros de combate, fue en Kursk, que fue donde derrotaron a la Wehrmacht y donde pusieron en marcha unos tanques que nunca tuvieron nombre, porque era A-225 o no sé qué, que eran verdaderas murallas andantes. Y claro, Kursk para Rusia
es que era el éxito, el gran éxito, para ya ir directamente cuando se derrota a los carros de combate en la Segunda Guerra Mundial. Y que Putin ha aparecido vestido de militar, pues lo mismo que Zelensky. Y además, menos la ministra de España, todo el mundo puede vestirse. La ministra de España no, pues no tiene, no. Bueno, Antonio, tenemos dos preguntas, ya tenemos tiempo, José Manuel, y después yo te haré otra pregunta y termina Pedro. Respecto Dale, a lo José que dice Manuel. Pedro, hombre, yo una observación sí hay una cuestión táctica que emplea Estados Unidos, que emplea siempre toda persona que tiene mando, que es que hay determinadas tareas en las que no se, digamos, no se moja, no se embarra. Es decir, envía a otro para hacer tal tarea. Es decir, esto es normal. En una empresa no está el consejero delegado para despedir a alguien, sino que elige al director de recursos humanos, a un jefe de área para decir, no, es decir, y eso lo hace muchas veces Estados Unidos en las conferencias internacionales, es decir, no directamente como el que manda se resguarda, ¿no? Porque cuando dice, bueno, yo envío a este que me va a hacer caso y si la cosa se complica ya intervendré yo. Pero si hay cualquier polémica, yo es que no he intervenido, yo he hablado, es decir, ya una cuestión táctica, pero es lo que dice el profesor Nadal. Es decir, que quien manda es Estados Unidos y el Reino Unido está a las órdenes de Estados Unidos y es su representante Europa, ¿no? Es decir, yo lo de Estambul lo veo como una maniobra táctica de Estados Unidos. Es una cuestión táctica, era un tema delicado, entonces, claro, ahora mismo no consta que Estados Unidos le dijera a Zelensky, yo no te he dicho que no firme, sino que se lo digo a Johnson, que Johnson cumple las órdenes, ¿no? Es decir, es simplemente una observación. Con todo lo que ha dicho el profesor Nadal, yo le preguntaría si, o sea, llego a la conclusión de que la Unión Europea está, o sea, ha habido un error de configuración en la medida en que ha integrado a países tanto en lo económico como en lo político, cuando a lo mejor lo más inteligente hubiera sido trazar una diferencia, es decir, podemos hacer un acuerdo de integración económica, pero como entidad política, pero vamos a trazar una distinción porque es que no todos los países cumplen los mismos estándares ni tienen la misma forma de pensar. Es decir, quizás eso que estuvo tan denostado en el pasado, la geometría variable en relación a la Unión Europea, de que hubiera distintos niveles de acceso y distintos niveles de integración, eso que estaban denostados quizá hubiera sido lo más inteligente en su momento. La, la Unión Europea es como la Diputación de Málaga. Primero, el presidente de la Diputación no es el más listo de la clase, es el más fiel del partido. Los diputados provinciales son tan famosos como los consejeros de von der Leyen. Nadie sabe quiénes son. Son unos empleos estupendos. Teníamos que habernos buscado un empleo en la ONU o en los consejos de Europa. Ahí viven de miedo. Tiene varias secretarias, no digo secretarios, digamos, porque somos de género todavía, secretarias. Entonces, nadie sabe muy bien lo que es Europa. El, el- yo me acuerdo que hace unos meses era granaíno y español. Ahora soy andaluz y europeo. Bueno, pues si soy europeo, está bien. Yo me acuerdo los primeros programas Erasmus, en que iba a viajar a Francia o a Inglaterra, incluso Irlanda, donde había reuniones con los rectores y nos ponían a los españoles con los polacos, los checos, y las otras reuniones eran alemanes, italianos, y entonces franceses. Decía, bueno, esto resulta increíble porque la, la necesidad de Europa, la voluntad europea, depende de la miseria de los propios países. Es un mito, aparte del rapto y de la infidelidad con un toro de Europa, es una situación en la que las ayudas económicas es lo que prospera. ¿Quién cree en Europa?
Nadie. Se incorporan todos los países del este y yo he visto cosas que mis ojos no podrían explicar. Yo he visto campos de fútbol en una cuesta. Porque había que hacer unos campos de fútbol en una cuesta y se pagaban los campos de fútbol y decía, bueno, eso sirve para subir, para escalar, pero era un campo de fútbol entero. Había que pagarlo y por lo tanto está hecho el campo de fútbol. Forma parte también de toda la mecánica política del inmenso y falso mundo de la burocracia que ha llegado igualmente a todos estos países. Incorporar estos mundos a la Unión Europea es relativamente inevitable porque nunca se llega a ningún proceso real y porque desde la Primera Guerra Mundial, especialmente Francia, todos estos países son culturalmente y políticamente dependientes de Francia. Por eso, en parte, cuando yo no sabía hablar rumano, el búlgaro, tuve un lío con lo poco que sabía de ruso y, bueno, aprendí, venga usted para allá, en el taxi, buenos días, pero son, son todos dependientes de los franceses. Históricamente era la forma en que tenía Francia Sí. de oponerse a Rusia y después de equilibrar con Alemania, siempre. Y entonces, prácticamente son sociedades, y eso es lo que al principio me permitió, porque al igual que nosotros, estudiaban francés. O sea, lo mismo que todos los jóvenes hablan inglés, con toda la gente mayor Hablaba francés. hablábamos francés, o sea, no íbamos entendiendo. Eso sí, molestaba mucho ir a cualquier ciudad o a las principales universidades y que todo dependieran de los liceos, que se llaman liceos, o de los centros franceses, donde si querías hacer algo tenías que ir porque el resto era la editorial santillana, que te odiaban, como era natural y meritorio, ser odiado por la editorial santillana es un mérito, o ibas a los institutos Cervantes, donde los profesores, uno eran independentistas gallegos, otros eran Separatistas de catalanes. IRC, y entonces son institutos Cervantes donde hay profesores de gallego, catalán, euskera o como se quiera denominar, y español. Hay tantos profesores de cada una de las lenguas, 100 alumnos de español, 5 de catalán y el resto no hay alumnos que les interese estudiar. Pero Perdona que te interrumpa, Antonio, tenemos 5 minutos. A eh, mí me ha interesado mucho. Yo le voy a dejar que te haga la última pregunta, Pedro. Me voy a oh, reservar la que tenía, pero creo que la crítica que has hecho a la partidocracia europea me parece que es la esencia de la desaparición del régimen democrático no solamente en Europa, sino en cada uno de los países de Europa. Porque claro, la Unión horrible. Europea debería ser la fuente de cohesión social, de cohesión democrática. Bueno, estamos viendo que lo último que ha hecho en fin, ayer mismo el Parlamento Europeo rechazó discutir la no presentación del candidato rumano, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante y con la crítica que has hecho en fin, a la Unión Europea, pues lo mejor que podría hacer la Unión Europea es, en vez de montarse una historia de ejércitos, pues hacer un nuevo tratado con Estados Unidos. O sea, que me has respondido a la pregunta. Entonces, le dejo el resto del tiempo para Pedro y tú cierras la sesión. Adelante, Pedro. Vamos a ver, yo en esto, claro, esto es empezar y no parar. Yo, cuando trato de pensar en lo que ocurre aquí en lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, pienso en que Donald Trump ha desarrollado, lo que tú decías antes, Antonio, joder, es que esto yo no lo he visto nunca, he disfrutado como historiador, sí, pero lo que hemos visto ha sido la cara más descarnada del poder. El poder, como tú has dicho, lo que importa es el poder. Pues el poder lo ha puesto encima de la mesa Donald Trump, hasta ahora. Y antes Zelensky, ¿eh? Y antes Zelensky, que le ha Antes llamado al Zelensky. vicepresidente de Estados Unidos, Ya, eres el un problema, ignorante que no sabes nada de Ucrania. el problema es Ha exigido, el problema es que exigido mucho también ha dicho Zelensky. delante del mundo que Ucrania está perdiendo la guerra, que Zelensky es un dictador, y eso, las bazas de negociación ahora vienen
Ahora viene el otro actor con poder, que es Putin. Y ese, de momento, no dice nada, se viste de militar, está reconquistando Kursk y todavía no ha dicho si a la tregua o no a la tregua, o a lo como se llame esto, tregua, cese del alto el fuego, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Entonces, en esta tesitura, eso que tú llamas ese poder tan descarnado, el poder, ¿qué puede ocurrir aquí si chocan finalmente los dos poderes? Yo creo que que la única posibilidad real es un acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos. Es decir, Y si no es posible, sí será posible porque todo lo que es posible es lo que puede ocurrir cuando las circunstancias ya no dan para más. Es decir, vamos, vamos a ver algo. Ucrania, lo mismo que Rumanía, lo mismo que todos tienen unos ejércitos muy antiguos, incluso Rusia. Rusia va uno a Transnistria y los tanques rusos que hay son como los que hicimos la mili, los tanques americanos viejos que venían de Vietnam. Son ejércitos muy atrasados. Ya lo dijo aquí el general Dávila. O sea, si la inteligencia americana, Ucrania no puede dar un paso. Pero todos sabemos, y eso nos lo dijo el general Dávila, que las inteligencias de los poderes tienen un equilibrio entre ellos y la inteligencia americana se entiende con la inteligencia rusa. Son guerras controladas, porque en el campo nuclear no puede haber ningún error. Y que todo el mundo se le quite de la cabeza que Ucrania le va a ganar la guerra a Rusia. Eso es un mito que se ha solventado en Europa, no sé proveniente de qué, pero si Rusia es inabarcable, Rusia es invencible, al menos desde el punto de vista demográfico y desde la perspectiva de la extensión territorial. Rusia no va a ser derrotada, porque además carece de opinión pública y porque Rusia tiene un orgullo que se puede apreciar en el campo directo de la gente a la que conoces, porque son historias que han sido prósperas, han sido imperios y se han ido viniendo abajo. Lo mismo que el imperio español y el imperio turco, pues fue muy enorme y se fue viniendo abajo y aparecieron otros imperios. Pero la victoria de Ucrania, desde el punto de la perspectiva militar, es inimaginable. Es inimaginable. El, la dificultad que hay en lo que es el tiempo corto en la historia es cómo es posible que en ese ámbito Ucrania diera un paso de naturaleza militar, porque la famosa zona de Donetsk y del Donbass es que son prorrusos, es que están habitados por rusos, es que el sur de Bulgaria son turcos, es que en Transilvania, donde yo he vivido los últimos 26, 27 años, hay una parte importante de húngaros. Es que cada año el presidente húngaro va a Transilvania a recordar que ese es el país. Mi vecina era húngara, los otros eran húngaros. Entonces hay unos elementos en el que el nacionalismo es la lengua. El problema, la enorme confusión que hay en Europa Central y del Este, es que cada lengua es una expresión política. Lo mismo que los poetas rumanos y los búlgaros no son comprensibles sin una versión nacional. Y no ha dado tiempo de hablar de filosofía, con Agapito, etcétera, sobre los grandes personajes búlgaros, rusos, eh, eh, pero en fin, eso es otro tema. Pero que Ucrania no va a ganar nunca la guerra, eso es. Y que se entregó todo el mundo, que si Ucrania tenía poder militar y se entregó, claro que se entregó, hubo el hundimiento de la Unión Soviética, tan jaleado por muchos, es otro de los elementos que hay que tener en cuenta y que acabó muy bien.
Acabó Pues muy nada, bien. Antonio, te agradecemos mucho tu visita. Yo a vosotros. Agradecemos tu sabiduría y naturalmente aquí tienes el canal de Res Civitas a tu disposición Muchas para hacer gracias. los vídeos que te dé la gana y para que hables de lo que quieras, de política internacional o de política nacional. Lo hemos pasado muy bien. Te esperamos de nuevo cuando tú quieras y a todos los que nos siguen en este canal. Muy clarificador la exposición de Antonio hoy. Sí, pues muchísimas gracias, Antonio, José Gracias, Manuel, queridos Pedro, y amigos. hasta la próxima. Hasta la Gracias, queridos próxima. amigos. Un San abrazo muy Antonio. fuerte. Chao. Hasta luego.